Muchas gracias, Alex, por esa información y un saludo a don Sergio y a todos allá en Sabanilla, que la verdad que ese chinamo cada vez está mejor que nunca. Yo espero que le haya traído un gorrito de esos a Lai y a Dani también, para que lo puedan usar ahora para el 24 de diciembre. Bueno, vean, a esta hora vamos a cambiar un poquito de tema porque tenemos una invitada muy especial. Ella es geriatra, es Georginela López, y nos viene a conversar porque ya muchos sabemos que en esta época de Navidad nos vamos ya planeando las actividades o las fiestas para la familia, pero que involucran a los niños, al papá, a la mamá, y quizá muchas veces no pensamos, compañeros y amigos televidentes, en nuestros adultos mayores, en cómo les cambia el tiempo o esa rutina de acostarse después de las 12 de la noche o 1 o 2 de la mañana. Georginela, qué gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros. Bienvenida. Encantada. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Otra vez. Sí. Ya viene guapísima con un look diferente. Ya la piropeamos. Sí, ¿verdad? Me piropearon aquí. Sí. Qué tema más interesante, porque creo que no podemos dejar esto de lado. Sí. ¿Verdad? Y el primer llamado es a no dejar a nuestros pacientes adultos mayores solos en las fiestas. Ese es el primero. Y suena básico, pero tal vez no sea, sucede. ¿verdad?, tan básico. Bueno, y es que muchas veces la rutina de ellos es diferente a los fiesteros. Entonces también ahí hay como que conciliar esas realidades. ¿Qué recomendás en esos casos? Sí, yo, bueno, primero incorporarlos. Creo que cuando hay un adulto mayor en casa, nuestra actividad tiene que ser en relación también tomando estas consideraciones, ¿verdad? Que las vamos a ir viendo, pero que es muy importante respetar su rutina, más que la rutina de nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante dormir bien, ¿verdad? Que nuestros adultos mayores no se trasnochen mucho. Esto porque al otro día realmente vamos a ver, nosotros podemos trasnochar un poco más y pues no nos va a golpear tanto. Ya. Verás cómo pega. Más o menos. Dice Lai, el día que estaba en la transmisión del Gordo ya yo me estaba durmiendo a las 10 de la noche. Todavía él sí puede, un poquito más tarde, él sí puede. Bueno, pero si nosotros lo sentimos, Claro. un paciente de 80 años probablemente lo va a sentir el doble. Entonces, tal vez ahí respetar como las rutinas de sueño, respetar el ritmo, ¿verdad? O sea, que si están cansaditos, pues tal vez no van a aguantar al 31 a la medianoche, y entonces hagamos algo a las 10 de la noche para que ellos puedan irse a descansar. Eso es muy importante, digamos. Diría yo que ese es un punto básico. ¿Cuántas horas deberían de dormir? Bueno, por lo menos mínimo 6 horas. Ah, es bastante, sí. Sí, mínimo 6 horas. ¿Y las siestitas ayudan? Digamos, como para decirle, vaya, pegues un sueñito y luego vuelve, porque ya casi va a ser año nuevo. Bueno, eso hacemos nosotros también. Por raticos, para aguantar hasta las 12. para fechas importantes, digamos que se puede hacer la excepción, pero lo ideal es que no tengan siestas para que logren dormir bien en la noche. Para no alterar el sueño. Exactamente, pero digamos que el 31 y el 24 sí se puede una siestita, digamos, pero es la excepción. Ok. Sí. Bueno, Qué bonito. porque, o sea, yo creo que si para nosotros es importante, también para ellos. Yo creo que es un tema también, Georginela, de respeto, ¿verdad? Porque, a ver, sí, la bulla, digamos, 10, 11 de la noche, la carnita asada y todo, pero ya el adulto mayor se va a dormir y uno, como decía Lai, todavía aguanta un poquito, 1, 2, pero le bajamos el volumen al sonido o nos ponemos de acuerdo que otros consejos serían importantes. O tal vez incluso respetar si se quiere ir a acostar, que ya está cansado, ¿verdad? Porque a veces pasa que Eso. lo presionamos. Ay, no, que todavía no, que mamá, que usted, que sí es, Qué que porque le da aburridos. sueño, que qué aburrida y todas esas cosas, pues Claro, en realidad no hacerlo habría sentir que... mal. Exactamente, o sea, que si se quiere ir a dormir, pues se vaya a dormir, no hay problema, ¿verdad? Georgianela, para ver un poco los consejos, tal vez como en orden, podemos ver una pantalla donde nos vas a dar Claro. esos tips que no son tan importantes. Claro que ¿Te sí. parece? Vamos. Porque hoy sí no queremos que nos queden por fuera como la vez Si nos pasada. ponemos a hablar de otras cosas. A profundizar un montón, que también es válido, Sí. pero bueno, como estamos Navideños. navideños, entonces bueno. Vamos a ver. Vamos Ok, a ver. ¿cuál tenemos entonces? Cuidados para nuestros adultos mayores en estas fiestas. Bueno, dice que el descanso, que era lo que mencionabas, ¿verdad? Evitar esas jornadas largas o muy nocturnas. Hay que llevarlos entonces a casos especiales. Ajá. ¿Qué otro tenés ahí, Georgianela? No olvidar los medicamentos y evitar la automedicación. No olvidar los medicamentos, porque a veces pasa que si al adultito mayor le toca tomarse la pastilla a las 8 y en ese momento todo el mundo está en la fiesta o se fueron a otra fiesta y no se tomó la pastilla de la presión, terminamos en urgencias a la 1 de la mañana con Qué la presión torta. altísima. Claro. ¿verdad? Entonces, muy importante respetar los horarios de los medicamentos y evitar la automedicación, porque a veces entonces en estas que las comidas, que todo por allá se sienten mal y entonces el vecino, ¿verdad? Lo que hemos hablado, tomate esto o lo otro y tal vez no es apropiado y vamos a tener un efecto adverso. Entonces, con mucho más razón hay que estar pendiente de eso. O que se los llevan a la playa
Y entonces en la Eso, playa, y los se nos paseos. olvidaron las medicinas, y entonces dicen, bueno, pasemos a la farmacia y compramos esta, pero es similar, pero no es la misma. Y de ahí, o sea, el farmacéutico dijo, pero, o sea, todo es un desorden. Entonces, si vamos a llevarlos de paseo a otras casas, llevarnos el pastillero con las pastillitas, ¿verdad? A la misma hora, tratar de que se altere lo menos posible la rutina que el adulto mayor tiene en casa. Seguir el orden. Sí, y prepararnos con las comidas de ellos, por ejemplo. También, Ajá. porque, bueno, ahí lo traigo, es otro tip, pero mucho dulce, pacientes diabéticos, mucha sal, pacientes hipertensos, podemos tener crisis. Y es lo que sucede que entonces terminamos con el adulto mayor enfermo. Claro, ¿Verdad? claro, porque también como cada uno anda como en lo suyo, Y en el y corre-corre. el corre-corre, Ujú. entonces esto sí puede resultar en Importante. algo Importante, Ujú. exactamente. Lo que queremos es, pues, al final evitar que la pasen mal, ¿verdad? Porque si se nos enferma el adultito mayor y tenemos que irnos para el hospital y todo, ya pues la celebración también, ¿verdad? Que de hecho es Entonces- como preparar también un botiquincito, quizás un botiquín con algunos elementos básicos en lo que incluye las medicinas que corresponden, pero también para casos de emergencia que uno Claro debería que prever, sí. ¿verdad? ¿Qué recomendarías ahí? Yo pienso que sí, que siempre debe haber un botiquín, ¿verdad? Porque igual en las fiestas siempre puede haber alguna emergencia y a Claro. veces ni siquiera son los ancianos, también pues son los Ajá, niños. Hubiera esa like cuando está o bailando. Hay que sostenerla. Tranquila, Selena. Entonces sí es importante como estar preparados, Sí. pero sobre todo también a veces cuando se los llevan a otras casas, que es lo usual en estas fechas, que dicen, bueno, vamos para donde tal hijo o donde tal nieto, pues y a veces ahí no hay nada. Ajá, ¿Verdad? O sea, si vamos a ser los anfitriones también, pues, y van a llegar adultos mayores, pues también tener esa consideración de estar preparado, ¿verdad? Sí, tal vez, no sé, estoy pensando en que no conozco el lugar a donde va a ir a vacacionar, por ejemplo. Preguntar el clima. Preguntar. A veces, una cosa tan sencilla como, por ejemplo, vamos a ir a un lugar donde hay zancudos, por ejemplo, Ajá. y va a pasar una muy mala noche. Todo eso se toma O en demasiado cuenta, ¿verdad? calor, o demasiado demasiado calor. frío. Ajá. Y ahora que decís eso, me parece súper importante también. Si el paciente tiene demencia Ok. o tiene deterioro cognitivo, hay que tener mucho cuidado también cuando lo vamos a sacar de casa y lo vamos a llevar a otra, porque ese paciente ya conoce su casa, pero no conoce ni las gradas, ni las ventanas, ni las puertas de otra casa y puede caerse. Y puede confundirse también. Entonces hay que tener O el cuidado. baño, por ejemplo, El baño, resbalarse. claro, Un accidente. porque tal vez ya se conoce bien el de su casa, pero el de otra no, una grada, una alfombra, entonces también eso es importante. O también de repente, porque sé algunas historias que los llevan tal vez de viaje, entonces que en el aeropuerto le dicen, quédese aquí un momento, Sí. y lo dejan con la maleta y cuando regresan no está. No está. Entonces es fuerte. Uf, O claro. sea, cuando eso pasa Sí. es muy fuerte. Claro, ¿Y ahora claro, qué hago, mucha verdad? responsabilidad. Ajá. Exacto, entonces esa responsabilidad, el que se la va a echar, tiene que estar bien responsable de que todo funcione, ¿verdad? Que por lo menos estén los cuidados, por lo menos pensarlo, pienso yo. Claro. No sé, bueno, voy a tener 5 adultos mayores que van a venir. Entonces voy a, ¿verdad?, tener bastante hidratación Ajá. también. Y eso es otro punto importante, ya nos brincamos el orden. El alcohol, Ajá. ¿verdad? Porque hay pacientes mayores que toman alcohol. Bueno, y que eso lo tenés en el punto 3. Ah, bueno. ¿Verdad? De hecho, podemos ponerlo para repasar nada Ahí más. está, ajá. Porque ahí mencionas la alimentación sin excesos. Ajá. E incluís los azúcares que ya mencionaste, Ujú. el alcohol y alimentos muy salados. Pero hablemos del alcohol. El alcohol, sí, claro, porque estos pacientes puede ser que no tomen, pero que llegan a la fiesta y que por ahí les toman, ¿verdad? Y tal vez se tomaron los medicamentos, sobre todo los que toman antidepresivos, benzodiazepinas, todos estos medicamentos que tienen efectos en el sistema nervioso central y por ahí podemos tener más riesgo de alteración de la conciencia, de caídas, de que se les baje la presión o que se les suba. O sea, hay una serie de cosas que suceden a raíz de la ingesta ¿El de alcohol podría quitar el efecto de un medicamento? o aumentarlo. Ok. Y entonces ahí Wow. también, o sea, que se lo quite no es tanto, pero si Ajá. se lo aumenta, entonces más bien podemos tener algún accidente. Claro que es peligroso. Y los bandidillos a veces van a escondidas, ¿verdad? Entonces hay que Ajá. ponerle ojo. Bien. ¿A dónde deja uno los Y traguillos? se potencia, porque tal vez sí están con otros que no toman medicamentos Ajá. y que tienen pues un poco más de permiso para tomar y ellos también se apuntan y entonces por ahí después viene el problema, Claro. ¿verdad? ¿Qué pasa con la sal? Sí, también. Es que fíjate que si pacientes que padecen del corazón, Ajá. sobre todo, el exceso de sal puede descompensar el corazón y hacer de que se llenen de líquido y les falte el aire y una cosa que se llama insuficiencia cardíaca. Ajá. Y eso también puede terminar en urgencias, ¿verdad? Por eso.
entonces sí, A ver, bastante. Georginela, me estoy imaginando esto que decías que hay varios adultos mayores. Yo puedo en mi casa organizarme, qué sé yo, con mis hermanos o con mis papás para turnarme en ciertos horarios del cuidado de alguna vez. Yo Sí, casi que eso, pienso ajá. que si son varios, Ajá. ¿verdad? O sea, deberían de estar repartidos con, o sea, un adulto que se encargue de uno, Ujú. el otro de otro, Ok. porque mentira que vos vas a poder con 5 adultos mayores. Ah, sí, ¿no? ¿Verdad? Eso es como que uno diga, todos los niños, Todos los niños, ¿verdad? No. claro. Entonces, como si son 4 hermanos, por ejemplo, decir, bueno, y vos te encargas de fulana, vos de sutano. También hay que estar preguntando si quieren ir al baño. Recordemos que también podemos tener incontinencias en los Ajá, pacientes es verdad. mayores. Y entonces por ahí, para que no la pasen mal, también estar pendiente, quieres ir a orinar, quieres ir al baño, necesitas algo, porque como dice Ley, son fechas muy complicadas, todo el mundo anda que a la cocina, que a la carne, y entonces tal vez es importante que haya un responsable de cada uno. ¿verdad? Ahora que decías eso de la carne, yo creo que también es importante porque algunos adultos mayores pueden haber perdido algunas piezas dentales. Ujú. Entonces puede ser que la comida tal vez no sea apta para ellos Claro. y que tal vez ellos pues pasen incómodos, con hambre, porque la comida que hay no está adecuada a ellos. El chicharrón de concha que decía Dani ahora. Que a Dani tanto le gusta. Más o menos. Yo sugeriría lo que vos mencionaste, que si por alguna razón hay alguna restricción, ¿verdad? Que le llevemos el menú diferente, Ajá. ¿verdad? Que lo llevemos a la actividad para incorporarlo a la actividad, pero que si no puede comer dulce porque es un diabético terrible, entonces que le llevemos una dietita, una loncherita adaptada a él y así comparte con todos, pero estamos seguros con la alimentación. Lo mismo, ¿verdad? Que si tiene problemas dentales y todo, le podemos hacer un plato especial al paciente. Claro, ¿verdad? tener esas consideraciones. Vamos a ver la otra pantalla con Veamos. consejos para seguir allí tomando nota de cada uno de ellos. Aquí tenemos los siguientes, que es el ejercicio, Ejercicio. caminar. Ahora, ¿qué se hace, por ejemplo, cuando vamos a tener una actividad familiar y ellos han estado metidos en la casa y no hay tiempo para acompañarlos o para sacarlos? ¿Que se den unas vueltitas ahí alrededor de la casa o qué recomendarías? Sí, eso va sobre todo enfocado en mantener la rutina, ¿verdad? Que si es un paciente que normalmente hace ejercicio y camina y de todo, pues tratemos de que no deje toda la semana o los 15 días de las fiestas. Claro, porque nos pasa sin hasta hacer nosotros. ejercicio. Claro. Claro. ¿Verdad? De repente antes hacemos mucho y ya estamos ahí achantadillos en la casa, Sí, ¿verdad? y sobre todo porque generalmente las personas mayores cuando se pierde un hábito cuesta más retomarlo, Ok. ¿verdad? Entonces si venimos con la rutina del ejercicio, de la caminada, etcétera, lo importante es que lo mantengamos por lo menos lo más que se pueda en las fiestas. ¿Y qué pasa cuando ellos tienen algún malestar, que normalmente puede ser algo muscular, algo que les incomode estar teniendo esas rutinas de ejercicio y que sabemos que son necesarias? Sí, yo pienso que, bueno, del malestar es importante estar como encima de estarles preguntando, porque a veces pasa con los pacientes que por no molestar, los pacientes mayores, por no molestar y ojalá en la cena y en la fiesta, a veces se sienten mal y no dicen nada. Ay, sí, es verdad. Porque no quieren molestar a los demás. Entonces, tal vez por ahí tener eso en mente, de estar muy encima preguntando, porque sí es importante que digan si se sienten mal. Hay dos puntos más ahí, ¿verdad, Georginela? Ya hablamos del ejercicio Ajá. y dice cuidado con las caídas e incluirlos en las fiestas, que es parte de lo que estábamos comentando. La gente también nos puede hacer sus consultas a través del Instagram, @llegó-la-hora. ¿Qué pasa cuando viene un séquito de nietos y de tíos y todo el mundo quiere saludar al adulto mayor en ese momento y lo abruma mucho? También Claro. se turna. ¿O cómo? Varias cosas importantes también. Es importante, si hay gente enferma, ¿verdad? Tener cuidado ahí, ¿verdad? Porque las fiestas y todo muy lindo, pero tenemos virus, bacterias, ¿verdad? Que se transmiten y ya sabemos que el paciente mayor es el que más se va a Es enfermar. más susceptible. Entonces, por ahí, que si alguien está enfermo, pues evitar el contacto con la persona mayor. Lo otro que me habías dicho... Se vienen todos los Ajá, nietos y sí. todo el mundo quiere estar en el cuarto del adulto abrumador. mayor. Es Y sobre abrumador. todo los pacientes con Alzheimer, con Ajá. demencias, muchas veces el ruido intenso Ajá. los abruma e incluso los pone de mal humor. Entonces tal vez tener eso en cuenta. Yo pienso que los tips lo que ayudan es a saber, ¿verdad? A recordar. Ajá. Entonces si vemos Y a mucha prepararse. bulla, mucha música, mucho todo, saber que probablemente se nos van a poner más irritables. Que eso es un Ale- tema Alex debería haber generacional, estado ¿verdad? acá porque con las fiestas que hace. Yo creo que sí. Yo creo que ya tiene algunos síntomas, ¿verdad? Porque Alex se pega unos puchis, ¿verdad? Que le mandamos un que besito de a Alex. hecho me llama la atención porque ahora que mencionas de los nietos, Ajá. ¿qué pasa con esta convivencia intergeneracional, o digamos, de la forma en la que Ajá. ellos pueden
relacionarse también con los adultos mayores y que los chiquillos pues también disfruten, porque creo que es una forma de compartir, pero manteniendo el orden y el cuidado hacia ellos. No, es buenísima y lo hemos hablado en otros programas, que en realidad es una interacción que más bien les da vitalidad, les ayuda contra la depresión. El tema de la bulla en estas fiestas, ¿verdad? Sí, que los chiquillos tengan una energía. Exacto, entonces, y más música, más un montón de gente hablando, puede ser que sobre todo los pacientes que están con demencia, ahí es donde vemos que a veces se alteran un poco con tanta bulla. Interesante, porque sí, yo creo que esto también son oportunidades para mejorar, porque nadie nace aprendido y al final cuando tenemos adultos mayores en casa, encontramos espacios para que ellos puedan pues compartir también con nosotros, pero que se sientan cómodos. Y que se la pasen bien, ¿verdad? Que se la pasen bonito y que los chiquitillos también los vean con tolerancia y con respeto, porque a veces pasa que normalmente es, ay no, déjelo, es que el abuelito o la abuelita, ¿verdad? Es así o molesta mucho o es incómoda. Sino más bien como transmitirles cosas que les permita ese acercamiento. Incluso es una oportunidad como muy bonita como para que más bien les cuenten historias o como que cómo se celebraba la Navidad en 1930. Que ellos aman contar historias. Exactamente. Claro. Aman contar historias. Y que el mundo ha cambiado mucho y que ya, yo siempre le digo a las personas, ¿verdad? Trate de preguntarle bastantes cosas a su adulto mayor, porque ese adulto mayor en algún momento ya no va a estar y esa historia nadie más la va a contar, ¿verdad? Doc, háblenos de las caídas, porque hay un mito que, por ejemplo, dice, que creo que es como muy conocido, que cuando el adulto mayor se cae, se tiene fractura de cadera y viene, digamos, ya como en decaída. ¿Qué pasa específicamente con el tema de las caídas? Bueno, y en estas fechas, en los hospitales están llenos de fracturas de cadera, es cuando más se trabaja, los ortopedistas trabajan mucho, porque los pacientes es cuando más se caen. Es que en realidad la fractura de cadera, primero que nada es importante decir, y un día vamos a hablar solo de fractura de cadera. Muy bien. No pasa en un adulto mayor robusto. El adulto mayor fuerte generalmente no se quiebra la cadera. El que se quiebra la cadera es el frágil. Entonces ya la fractura de cadera nos habla de que ahí hay fragilidad. Y en segundo lugar, al haber fragilidad, este paciente le va a tomar 2 a 3 veces más dificultad recuperarse de esa fractura de cadera que a un paciente robusto. Entonces por ahí es que se complica. Y entonces viene más riesgo de infecciones, de que no logran volver a caminar o no como lo hacían antes, y entonces viene la bola de nieve que yo siempre digo, que entonces se deprimen, a veces incluso si tenían una demencia ahí silente se les manifiesta y todo es a raíz de la fractura, entonces es como una bola de nieve que se va haciendo más grande con un montón de cosas. Claro, los cuidados y también que ya es parte del proceso de ser humanos, ¿verdad? Ya de deteriorarnos un poquito en nuestro tema fisiológico. Doctora, y para ir también aterrizando un poco la idea, surgen inquietudes, por ejemplo, ¿qué pasa cuando los llevamos a paseos como la playa, que son muy comunes? ¿Qué exposición pueden tener ellos y qué mejor mantenerlos, como quien dice ahí, quedititos bajo la sombra para que no se expongan a tal vez algún daño o algún problema? Prevención, ¿verdad? Como lo hablábamos, prevención de bloqueador solar, full hidratación, recordar siempre que el paciente mayor a veces no le da sed, pero no significa que no se deshidrate, entonces estar cada hora, cada media hora, el agüita, el fresquito, el agua pipa, ¿verdad? Estar encima porque ellos no necesariamente van a sentir sed, los repelentes, como decís vos, la iluminación, ¿verdad? De que donde nos vayamos a quedar esté bien iluminado, porque este paciente se levanta en la madrugada en un cuarto que no conoce y ahí es donde se puede caer, ¿verdad? Entonces eso también es importante. El adecuado vestido, ¿verdad? Que no se nos vaya a quemar del sol. Entonces yo pienso que, yo siempre le digo a los familiares, llévenlos a todo lado mientras el paciente quiera, porque también hay que preguntarle. Cierto. No los deberíamos de obligar. No, no los deberíamos de obligar. Y también aquí me viene a la mente que si el paciente por A por B no quiere ir a la cena de Navidad porque no quiere, lo tenemos también que dejar en manos de alguien que lo vaya a cuidar bien. Que a veces pasa que, bueno, no quiero ir a la cena y toda la familia pues se va a reunir y entonces consiguen a alguien que lo cuide, pero tiene que conocerlo bien y tiene que hacerlo bien. No va a ser cualquier persona que no conoce al paciente y vamos a tener más bien problemas. Claro, eso que te decía yo, que tal vez rotan, pero tienen que saber quién y cómo, ¿verdad? Claro. Doctora, me quedé pensando, muy bonito esto que decía Dani ahora, de la combinación generacional, ¿verdad? Están los chiquillos, hay un poco más mediado la edad y de los adultos mayores. Tal vez por tradición, quizá, los costarricenses hacemos la fiesta más tarde. Entonces, no sé si organizarnos con tiempo para estas fechas en especiales, el cafecito de la tarde, o llevar a otro adulto mayor que es amigo de él a que acompañe estas actividades, de pronto ahí puedan funcionar
para que hagamos un equilibrio ahí entre los horarios y no decir, no, vamos a empezar muy tarde y el señor, no, le vamos a hacer tanta bulla. Hacer como varias fiestitas. Sí. Sí, ¿verdad? Como pre, como unas pre ahí, ¿verdad? Incluso, previa. yo creo que es vital preguntarle al adulto mayor, ¿verdad? O sea, ¿qué quieres Ajá. hacer? Tomarlo O en sea, cuenta. ¿qué se te es como, qué querés, un desayuno? ¿Querés que sea en la tarde? ¿Querés en la noche? Hay adultos mayores que son sumamente Más apuntados. sí, fiesteros sí. y que dirán, no importa, yo en la noche, como todo el mundo. Hay otros, o sea, pero tomarle en cuenta, incluso para organizar la fiesta o la cena, qué es lo que él prefiere, ¿verdad? Porque a veces incluso dirán, no, quiero, o sea, si se sienten mal, no, yo quiero quedarme en la casa. Entonces eso también es importante. Pero bueno, yo creo que es importante tener todo esto en cuenta porque yo creo que todos estamos en contacto con algún adulto mayor. Claro. Doctora, para cerrar, ¿algunas recomendaciones finales? Sí, tal vez yo pienso que es como la invitación también a que eso todo es con nuestra familia, ¿verdad? Que pensamos, pero también pensar que hay adultitos mayores que tal vez están solos, ¿verdad? El vecino, y que tal vez ahí también la Navidad siempre es una época para ser empático, ¿verdad? Es Para verdad. pensar en ir a dejar una piñita de tamales al que vive solo o al que recién enviudó. También, porque recordemos que son fechas difíciles también para muchos pacientes que han perdido a sus hijos, a su esposo. Entonces también pues llenarnos de esa empatía para compartir, no solo con la familia y no con nuestro adulto mayor, sino con el que también está. Y es que es tema del una duelo es realidad, importante es una también. realidad porque no todos los adultos mayores tienen quien los visite. Exactamente. Entonces se convierte en una oportunidad para también hacer un aporte Claro. a nuestros vecinos o gente que uno conoce que puede pues hacerlos pasar un mejor ratito. Exactamente. No, y el tema del duelo que mencionaba también creo que es súper importante Sí, claro. tomarlo en cuenta también, porque de una u otra forma se tiene que vivir y no es fácil. Yo creo que a Y ninguno nos estas gusta. fechas son difíciles. Ajá, Ujú. nos mueve demasiado, está lleno de emociones, entonces Totalmente. también ser sumamente empáticos. Eso, con Lai, este y tema. aprovechamos el programa y aquí en el canal para felicitar y abrazar a todos aquellos grupos de hogar de ancianos o organizaciones que se preparan desde octubre, noviembre o antes para hacer que nuestros adultos mayores disfruten de una manera digna, como lo decía la doctora, para que esta Navidad sea como muy inclusiva para todos. Y yo Así creo que eso es. es el mensaje más importante, yo, el de Totalmente, compartir el de juntos. compartir. Muchas gracias, doctora, de verdad. Un gusto y nos vemos en enero. Sí, ¿cómo la encontramos en redes sociales y WhatsApp? Como doctora Georgianela López al 88280620. Doc, nos Muchas vemos gracias. en Ay, enero que pases muy bien. con ese Igual, temita feliz que hoy, Navidad. que hoy quedó pendiente.